Humanismo pedagógico. El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal se compone de la palabra humanus, que significa humano, e ismos, raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV, con el Renacimiento, y se extendió a través de Europa, rompiendo con la fuerte influencia que ejerció la Iglesia Católica en todos los órdenes de la vida durante la Edad Media. El teocentrismo, por ejemplo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana, sin recurrir a ninguna religión para ello. La filosofía humanista ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. A través de sus obras, los intelectuales y los artistas humanistas exploraron temas inspirados en los clásicos de la antigüedad grecorromana, que eran su modelo de verdad, belleza y perfección. Algunos autores humanistas de gran importancia de aquel periodo fueron Gianoso Manelli, Marsilio Ficino, Erasmo de Róterdam, Tomás Moro, Andrea Alciato, entre otros. En las artes plásticas y en el campo de la medicina, el humanismo propició obras enfocadas al estudio de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo humano. Por su parte, en las ciencias, se produjo la seculación del saber científico y ocurrieron importantes descubrimientos en diversas ramas del saber, como la física, las matemáticas, la ingeniería o la medicina. Entre las características del movimiento humanista se encuentran la libertad del pensamiento para desterrar el sentido dogmático en las cosas e ideas, gran amor a la naturaleza, a la que se considera fuente de investigación para el progreso de las ciencias, el cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación, tendencia al estudio de los idiomas clásicos, es decir, el griego y el latín, a los que se tiene como bases de las lenguas modernas, y sentido de reacción contra el espiritualismo medieval. Erasmo de Róterdam, escritor, erudito y humanista holandés, principal intérprete de las corrientes intelectuales del Renacimiento en el norte de Europa, nació el 26 o 27 de octubre, probablemente de 1466, hijo ilegítimo de un sacerdote, Roger Gerard, y de la hija de un médico. Asistió a severos colegios monásticos y después de la muerte de su padre se hizo agustino. En 1492 se ordenó sacerdote y trabajó para el obispo de Cambrai, estudiando las filosofías escolástica y griega de la Universidad de París. Disgustado por la vida sacerdotal, buscó un empleo secular y más tarde recibió la dispensa papal para vivir y vestir como erudito laico. Desde 1999 viajó incansablemente de ciudad en ciudad trabajando como profesor y conferenciante, escribiendo constantemente e investigando manuscritos antiguos. Erasmo reflexionó sobre la importancia de la educación, abrevando en una tradición cristiana en crisis. Un contemporáneo del holandés fue Lutero, para perfilar una enseñanza basada en el amor y la pureza de las costumbres, como un modo de contrarrestar los efectos de la descomposición moral que afectaba a las instituciones religiosas de su época. La educación liberal, es decir, humanista, debía impartirse a los niños desde los primeros años de vida, aprovechando su enorme plasticidad y su prodigiosa memoria. Erasmo rechazaba el aprendizaje mecánico, confrontando con el sistema escolástico de la eterna repetición y la discusión tan enciclopédica como estéril. Pugnaba el juego como método para hacer más llevadero el largo y esforzado camino del aprendizaje
y combatía la violencia educativa de aquellos maestros preceptores que entendían que la letra entraba con sangre. Cabe mencionar que la visión filosófica humanista de Erasmo logra impulsar libre pensamiento en la forma de actuar, en la forma de ser y en la forma de cómo educar. En ese sentido es donde renueva la parte educativa y es uno de los precursores de una educación libre, de una educación para saber y para ser. Un importante y sobresaliente humanista es Francisco Rabelais, que nace en 1494 en la región de Turena. Es hijo de Antonio Rabelais, señor de Lerné, un próspero abogado de Chinon. Cursa sus estudios en la Abadía Benedicta de Seully. Es ordenado fraile franciscano en la Fontenay-le-Comte, aunque abandonó la orden al confiscarle sus libros de griego para regresar con los benedictianos. Prosiguió sus estudios en varias universidades como las de París. Se trasladó a London, donde practicó la medicina y publicó una reedición de los aforismos del médico griego Hipócrates. Escribió además algunas almanaques populares sobre la astrología. Pantagruel, en 1532, su primera gran obra, expone la vida de un joven gigante con un apetito voraz. La obra tiene su origen en un texto anónimo de la época titulado Las grandes e inestables crónicas de un gran gigante Gargantúa. En el año de 1534 se publicó La vida inestable del gran Gargantúa, la historia del padre de Pantagruel. Los dos libros, publicados bajo el seudónimo de Alcofibras Nacier, tuvieron un éxito extraordinario, siendo condenados por la soborna por obscenos y etíricos. Hizo 2 viajes a Italia, tras los cuales residió y dio clases en un pueblo llamado Montpellier. En el año de 1540 viaja a París, donde escribe el tercer libro de la serie. Francisco concedió a Rabelais el primero y el permiso para publicarlos en 1546. El libro cuarto se editó en 1552 y en 1547 falleció, y lo cual produjo una reacción en contra de la libertad de expresión. Rabelais escapó a Mentés y más adelante a Roma. Fue nombrado coadjutor de Mendón, donde pasó tranquilamente el resto de su vida. Las aportaciones más sobresalientes en la educación son la importancia que tiene y que le da al hombre como un individuo libre, y el entusiasmo por el conocimiento y la vida. Retoma ideas de pensadores renacentistas de Alemania y de Italia, que toman a la educación como una disciplina humana, práctica, realista y naturalista. Sus principales obras ayudaron a construir un pensamiento crítico hacia el método constructivista, que forma parte dentro de sus grandes obras de una forma sátira. Miguel de Montaigne, nacido en Périgord, Francia, es profundamente humanista en su faceta educativa. Propone la entrada al saber por el medio del ejemplo concreto y de las experiencias más que del conocimiento abstracto. Se rehúsa a ser él mismo un maestro de pensamiento, que afirma en su filosofía que hay que basarse en buscar una identidad. En su niñez convivía con campesinos y aprendió latín y griego primero que francés. De la misma manera opinaba que lo que acaba de aprender el niño lo explique de diversas maneras y que lo acomode a otras tantas cosas para comprobar si aprendió bien la enseñanza hasta asimilarlo. Aseguraba que la educación debería ser con una dulzura severa, como él la llamaba. No había que dar castigos para que el niño no les tema, más bien hay que fatigarlos y educarlos al frío, alejar de él toda blandura en el vestir, comer y beber, para que no se convirtiera en un muchachito hermoso y afeminado, sino en un mozo luzcano y vigoroso. La educación en el tiempo de Montaigne adolecía de grandes vicios, estaba alejada de la vida y propensa a sancionar a los niños con castigos corporales. Argumentaba que la instrucción es una moneda falsa, que el conocimiento que viene de los libros merece el mayor desprecio si no tiene nada que ver con la vida real del individuo, y que el que abusa de enriquecerse con la acumulación de tantos conocimientos no será nunca listo ni brillante. El ideal educativo de Montaigne era formar el hombre perfecto como hombre de mundo,
que el objeto de la educación es formar el hombre completo en cuerpo y alma. Para ello hay que educar el juicio del alumno más que llenar su vida de palabras. El preceptor debe mostrarle al alumno las cosas por hacérselas agradables, hasta que aprenda a discernir y a elegir por sí mismo, y que el maestro no sea el único que hable, también debe escuchar a su discípulo. Respecto al programa de estudios, se aparta del concepto enciclopédico de Rabelais, pero recomienda el conocimiento de la naturaleza, de la lengua materna, aunque deja en segundo plano las lenguas muertas. Afirmaba que se debe desarrollar el juicio crítico más que la memoria dentro del cuadro de enseñanzas. Montaigne incluye la educación física, los juegos y ejercicios corporales. Dice que estos deben ocupar un tiempo determinado en el horario de labores, y que no basta comunicar energía al alma, también es preciso endurecer los músculos. En cuanto a los métodos de enseñanza, Montaigne reprocha a los educadores que consideran a sus discípulos a modo de sujetos pasivos, a quienes en el acto de aprendizaje haya que transmitir los conocimientos como ideas ya hechas. También recomienda excitar la actividad espontánea de los niños y jóvenes, mediante la observación de la naturaleza y el juicio autónomo de la razón, lo que denomina como métodos activos. De la misma manera, propone que el niño tenga curiosidad ante todas las cosas, que es importante una educación orientada en las cosas. A esto le llama realismo. Con el realismo pide que el discípulo esté bien provisto de cosas, ya vendrán después las palabras de sobra, pero este realismo debe ser de carácter social. La crítica sutil de Montaigne que hace del retoricismo y memorismo y su defensa de un tipo de educación encaminada a formar el juicio práctico de los jóvenes para las cosas de la vida, lo que es un realismo social, y que esto lo aproximen a las tareas educativas de nuestro tiempo. Como podemos ver, dentro de la educación el humanismo tiene una gran relevancia, puesto que el humanismo es un acto de formación y reencuentro con el hombre, con su esencia. Consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin embargo, el humanismo va más allá de lo cultural e históricamente se ha planteado. Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en valores, con características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, programas educativos acordes a una necesidad social y humana, y necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad. El humanismo como tal, aplicado dentro de la educación, se vuelve una parte fuerte, puesto que en tiempos contemporáneos el constructivismo toma también parte de lo que el humanismo ha desarrollado y lo hace suyo, a manera de que actualmente se toma muy en cuenta la parte humanista en la educación de los alumnos de educación básica. Sin embargo, hay que resaltar que precisamente conforme a las necesidades que la sociedad requiere, pues actualmente se han metido más políticas educativas que apuntan hacia el humanismo, y esto hace que de cierta manera el humanismo se vuelva a ser aún más presente de lo que ya se había contemplado dentro de la misma teoría constructivista. Sin embargo, en los tiempos han desarrollado una necesidad de formar más humanos y menos inhumanos, o personas con capacidades intelectuales que analicen no solamente la función política o el rol que tiene un individuo dentro de un contexto, sino reconocer la aportación del individuo al contexto en el que está. En ese sentido, es necesario conocer y profundizar aún más dentro de la teoría humanista para sacar las cosas más enriquecedoras que se tenga de la teoría y así poder alcanzar un conocimiento pleno del desarrollo de la misma.